Muy buenas noches, estamos viendo imágenes de un incendio que empezaba alrededor de las 16 horas en el barrio Santa Ana. Hasta el momento no pudo ser controlado, Santi. Más de 10 familias que fueron afectadas por esto, que efectivamente arrancaba a las 16. Las imágenes del dron de Telefuturo sobrevolando el lugar, la dimensión del fuego de algo que generó alerta general para todas las unidades del Cuerpo de Bomberos que fueron convocadas hasta el lugar. Repito, hay viviendas absolutamente consumidas por el fuego que hasta este momento, Sani, no pudo ser controlado. Asimismo, la prioridad a estas horas de los bomberos es justamente evitar que estas llamas se propaguen hacia viviendas contiguas que están allí prácticamente con el incendio. Varias compañías de bomberos están trabajando en el lugar. Hasta el momento no se registraron heridos y esto está ocurriendo en la zona de 42 proyectada entre Capitán Figari y Paí Pérez. Es una zona de un basural. Y sobre todo lo preocupante es que además de ese basural hay casas precarias de gente muy humilde que vive en esa zona, que en este momento ya está plenamente resignada a haberlo perdido todo. La situación se vuelve difícil, incluso a pesar de un arroyo que está en esa zona, pero en algún momento determinado se habló que los hidrantes del Cuerpo de Bomberos habían quedado sin agua. Ven ustedes, al costado se ven las imágenes, el dron nos permite observar que hay un arroyo que precisamente bordea el lugar del incendio, que hasta ahora sigue tomando una gran magnitud. Viviendas contiguas realmente corren todavía peligro, además de aquellas que ya fueron consumidas. Así es, y en este momento en nuestro país hay 1.300 focos de incendio, una situación bastante difícil que estamos atravesando. Y vamos ya a Dante Melgarejo porque él se encuentra en la zona y nos cuenta acerca de este incendio que hasta el momento se muestra incontrolable y ya son varias horas. Dante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancó tipo las 4 de la tarde, según los registros que tenemos, y fíjense cómo está la situación. Lo primero, heridos afortunadamente no, casi milagrosamente sí. Según la Secretaría de Emergencia Nacional, que ya hizo una evaluación más profunda hace cuestión de minutos, habla de 12 viviendas totalmente consumidas por las llamas. Repito, no hay heridos, pero hasta ahora un elemento que es fundamental, se esperaba desde la tarde, llegó tipo las 19 horas y empezó a trabajar. Me refiero al tractor que ven allá en el fondo, que es un elemento, es una máquina que estaban clamando no solamente los vecinos, sino también los propios bomberos, que hablaban de que es un elemento necesario para este tipo de incendios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una zona con muchos desechos, es una especie de depósito, una especie de vertedero que tenían los vecinos, que a propósito hay que decir, son familias que literalmente viven de la basura porque comercializan, reciclan los productos desechados. Y bueno, este era un lugar donde se depositaba esa basura y se empezaba a trabajarla, entre comillas. Bueno, esto fue lo que se quemó y combatirlo es muy, muy difícil. Por eso decían los bomberos que este tipo de maquinarias es necesaria para remover la parte que se quema y ahí finalmente combatir el fuego, porque si no, se apagaba solamente la parte de arriba y seguía latente el fuego. Dante. ¿Ven ustedes cómo están trabajando todavía los vecinos y los bomberos, Santiago? Te escucho. Si tuviéramos que proyectar, al menos para tener una dimensión, estas imágenes del dron nos muestran una magnitud muy grande verdaderamente, pero vos que estás ahí, ¿cuántas cuadras aproximadamente, como para hacer un cálculo y una proyección, tiene en este momento el fuego que ya avanzó bastante? No, si miramos o comparamos lo que era a la tarde cuando llegamos, que eran varias hectáreas, podemos decir que ahora, desde el lugar donde nosotros estamos al menos, eso se redujo a 1 hectárea a lo sumo. Es decir, el foco del fuego se redujo considerablemente después de horas de trabajo. Y Dante, se ve agua también ahí. Viendo, con imágenes del dron se ve que hay un arroyo que pasa ahí cerquita y se pensaba que eso podía ayudar, pero se movió hacia otro lado del incendio. No, de hecho,
El arroyo sirve y es fundamental, te cuento, Sani, porque evitó que las llamas avanzaran hacia la derecha, hacia donde está el arroyo, porque al lado derecho del arroyo hay otro barrio. Bueno, el fuego no pudo, obviamente, actuó como cortafuego ese arroyo, pero sí el viento empujó las llamas hacia el lado izquierdo, hacia el río Paraguay, y hacia ahí sí había muchas viviendas y se temía que en algún momento eso llegara a afectar a más familias. Muchas familias fueron evacuadas, tuvieron que salir, sobre todo por el humo tóxico que se generaba. Dante, y eso de alguna manera hace que sea más difícil de alguna manera estar en el sitio porque el humo como que se estanca en el aire, ¿ven ustedes? Sí. Dante, en medio de esta situación, lo que no se pudo determinar hasta ahora, porque la urgencia es otra y es controlar el fuego, evacuar a la gente que está en el lugar, pero ¿se conoce con certeza la causa de este incendio? ¿Cuál fue el origen propiamente? ¿O es, como siempre, un cúmulo de versiones que hasta ahora no pudieron confirmarse? Mira, al decir de varias personas, las señoras principalmente afectadas en su vivienda, refieren, porque las viviendas quemadas están a mi derecha, decían de que había gente joven trabajando entre comillas, ellos le llaman chespis, gente que de alguna manera depende de algún tipo de estupefacientes, que estaban operando muy cerca de acá y que ellos estaban trabajando con fuego y que a partir de ahí todo se descontroló y ya no pudieron de alguna manera combatir las llamas que al final terminaron por consumir sus casas. Repito, según la opinión coincidente de la familia de la zona, los popularmente conocidos como chespis aparentemente habrían generado o iniciado el fuego. Estamos hablando de gente muy pobre que vive en esa zona, es un barrio populoso, conocido, gente que cuando hablamos de haberlo perdido todo, hablamos de elementos en realidad esenciales, lo mínimo, lo fundamental, que tendrá que tener algún tipo de asistencia para a partir de ahora empezar de cero, Dante, ¿no? Claro, Santiago, este barrio, como muchos barrios de la zona ribereña, es lo que siempre llamamos gente que necesita una solución de fondo, sobre todo desde el punto de vista habitacional. Las calles son muy angostas. Cuando ocurre un fenómeno como esto, se hace muy difícil llegar el auxilio. Tarda mucho tiempo. Me decía una vecina hace un rato, en la zona no hay, por ejemplo, un cuartel de bomberos como para que pueda asistir rápidamente. Por eso es que cuando sucede este tipo de situaciones, casi siempre se llega tarde o muy tarde, como Dante, en estos casos que terminaron por perderse casos o casas preciosas, el modo de vida que tiene la gente en la zona. Así mismo.